Saludos cordiales, vamos a realizar ahora ejercicios de física sobre el movimiento rectilíneo uniforme. El primer ejercicio dice: un atleta recorre con movimiento rectilíneo uniforme una pista recta de 100 metros en 10 segundos. Calcule la velocidad del atleta en metros por segundo y en kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorre en 24 segundos? Antes de desarrollar el ejercicio, recordemos que cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, las características principales son que su trayectoria va a ser una línea recta y que la velocidad del movimiento es constante, es decir, durante todo el movimiento la velocidad será siempre la misma. Bien, vamos a sacar los datos. Como datos tenemos que el atleta recorre una pista de 100 metros, vendría a ser la distancia, entonces distancia igual a 100 metros, en 10 segundos, los 10 segundos viene a ser el tiempo. Nos pide que calculemos como incógnitas la velocidad, tanto en metros por segundo como en kilómetros por hora. Y además nos pide que calculemos la distancia que recorre en un tiempo de 24 segundos. Vamos a desarrollar el literal A. Como sabemos, la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme me dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Reemplazamos los datos. Como podemos observar, aquí tengo que la distancia vale 100 metros, entonces en lugar de distancia le ubicamos los 100 metros. Y el tiempo me dice 10 segundos, en lugar del tiempo ubicamos los 10 segundos. Desarrollamos las operaciones. Al realizar la división, 100 dividido para 10 me da 10 metros por segundo. Y ya tengo calculada la velocidad de 10 metros por segundo. Pero también me pide esta velocidad en kilómetros por hora. Entonces, ¿qué debo hacer? Los 10 metros por segundo voy a transformar a kilómetros por hora. Entonces, para ello voy a multiplicar por fracciones equivalentes. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, entonces procedemos a formar la fracción equivalente. Aquí tenemos un kilómetro, 1000 metros. Como podemos ver, puedo simplificar metros con metros. Debo transformar de segundos a horas. La equivalencia de segundos a horas pues me dice que en una hora existe 3600 segundos. Asimismo, puedo simplificar segundos con segundos y puedo observar que me va a quedar los kilómetros y la hora que me pidió. ¿Sí? Procedemos a hacer las multiplicaciones, multiplicando numerador con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces me quedaría 10 por 1 y por 3600 me da 36.000, y en los denominadores tendría 1000 por 1, 1000, y las unidades me quedan kilómetros y horas. Realizamos la división. 36.000 dividido para 1000 me da 36 kilómetros por hora, por lo tanto la velocidad sería 36 kilómetros por hora. Y aquí ya tengo la velocidad en kilómetros por hora. Tenemos desarrollado el literal A. Vamos a resolver ahora el literal B, que me dice que calcule la distancia, pero para un tiempo de 24 segundos. Entonces la fórmula es la misma, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como necesito despejar la distancia, esto necesito despejar, entonces el tiempo que está dividiendo le voy a pasar al otro miembro a multiplicar y me quedaría velocidad por tiempo es igual a distancia. Y como podemos observar, la distancia ya está despejada. Simplemente lo que hago es ordenar. Distancia es igual a velocidad sobre tiempo. Y reemplazo datos. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad es la misma. Y la velocidad que calculamos me dice 10 metros por segundo. Aquí está la velocidad 10 metros por segundo. El tiempo ahora me pedía en 24 segundos, entonces aquí está el tiempo, 24 segundos. Multiplicamos 10 por 24 y me da que la distancia es igual a 240 metros. ¿Sí?
Como podemos observar, las unidades desde el inicio están en el sistema internacional, la distancia está en metros, el tiempo está en segundos, entonces por eso procedemos a poner las unidades respectivas. Entonces las respuestas serían: velocidad es igual a 10 metros por segundo, velocidad igual a 36 kilómetros por hora, porque también me pedían kilómetros por hora, y en unos 24 segundos va a recorrer una distancia de 240 metros. Vamos a desarrollar el segundo ejercicio, que dice: el sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340 metros por segundo. ¿Qué tiempo tardará en escucharse el estampido de un cañón situado a 1,7 kilómetros? Como sabemos, la velocidad del sonido es constante, por lo tanto se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a sacar los datos. Nos dice que la velocidad es de 340 metros por segundo y nos da una distancia de 1,7 kilómetros. Como incógnitas nos pide calcular qué tiempo tardará en escucharse, por lo tanto nos pide calcular el tiempo. Vamos a desarrollar. Primero, el 1,7 kilómetros debo transformar a metros para tener en las unidades del sistema internacional. La equivalencia, sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces aquí le ponemos 1000 metros, 1 kilómetro, de tal manera que yo puedo eliminar kilómetros con kilómetros y la unidad que me queda va a ser el metro. Multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores y nos queda que 1.7 por 1000 y dividido para 1 me da a 1700 metros. Una vez transformadas las unidades del sistema internacional, pues vamos a desarrollar. La velocidad, me dice, es igual a distancia sobre tiempo. De aquí me pide que calculemos el tiempo, entonces debo despejar el tiempo. Como podemos observar, el tiempo está dividiendo, por lo tanto debo pasar al otro miembro a multiplicar. Entonces me quedaría: velocidad por tiempo es igual a distancia. Necesito despejar el tiempo, entonces la velocidad está multiplicando. Si está multiplicando, va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces me queda que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Como podemos observar, la velocidad estaba multiplicando y la pasamos a dividir. Entonces ya tengo la expresión que me permite calcular el tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Procedemos a reemplazar datos y me quedaría: tiempo es igual, en lugar de la distancia, acá tenemos, vale 1700 metros, entonces en lugar de la distancia, 1700 metros. La velocidad del sonido me dice acá al inicio 340 metros por segundo, entonces en lugar de la velocidad ubicamos los 340 metros. Procedemos a hacer la división. 1700 dividido para 340 me da que el tiempo es igual a 5 segundos. Y tenemos ya calculado lo que me pedía, el tiempo que se demora en recorrer una distancia de 1700 metros, que nos dio 5 segundos. El tercer ejercicio dice: dos autos parten de una misma estación, uno a 60 km por hora y otro a 80 km por hora. ¿A qué distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos? Literal A, si viajan en el mismo sentido. Literal B, si marchan en sentido contrario. Vamos a sacar datos. Como podemos observar, un auto dice que viaja a 60 km por hora. Entonces le vamos a llamar velocidad del auto A igual a 60 km por hora. El otro viaja a 80 km por hora. Entonces la velocidad del auto B 80 km por hora. ¿A qué distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos? Entonces los 50 minutos viene a ser el tiempo y nos pide calcular a qué distancia. Entonces la incógnita es la distancia. Si es que viajan en el mismo sentido o si viajan en sentido contrario. Vamos a hacer la representación de un gráfico. Antes de ello vamos a proceder a transformar unidades.
todo vamos a trabajar en kilómetros y en horas, por lo tanto los 50 minutos vamos a transformar a horas. Sabemos que una hora tiene 60 minutos, entonces la equivalencia vendría a ser 1 hora 60 minutos. Elimino minutos con minutos y me va a quedar en horas. Simplifico 0 con 0 y por lo tanto me queda 5 por 1, 5 sobre 6 horas. Entonces el tiempo es 5/6 de 1 hora. Represento mediante un gráfico. Aquí tengo la estación. De esa estación salen 2 autos. El primer auto, que lo vamos a representar con el auto azul, que va a 60 km por hora, y el auto rojo, que viaja a 80 km por hora. Nos pide que calculemos la distancia que se encuentra un auto en relación al otro auto, ¿sí? ¿A qué distancia se encuentran los dos? Entonces, para poder desarrollar, lo primero que debemos ver es que en los 50 minutos, cuánto ha recorrido el auto A, que es el azul, y cuánto ha recorrido el auto B, que es el rojo. Entonces la fórmula tenemos velocidad igual a distancia sobre tiempo, y de ahí debo despejar la distancia. El tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me queda velocidad por tiempo es igual a distancia. Ya tengo despejado la distancia, simplemente ordeno. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Bien, ahora entonces vamos a calcular las distancias para cada uno de los autos. Vamos con el auto A. La distancia para el auto A sería distancia, la velocidad del auto A es 60, entonces aquí está 60, y el tiempo, los 5/6. Realizamos las operaciones. 60 por 5 y dividido para 6 me da que la distancia del auto A es 50 kilómetros. Hago lo mismo para el auto B. Entonces distancia es igual, la velocidad del auto B es 80 kilómetros por hora, y el tiempo los 5/6. Multiplicamos 80 por 5 dividido para 6 y me da una distancia para el auto B de 66,67 kilómetros. Entonces aquí tengo la distancia. El auto A recorre 50 kilómetros y el auto B recorre 66,67 kilómetros. Como en el literal A me pide que viajen los dos en el mismo sentido, entonces en el gráfico podemos observar que los dos viajan en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, si observo el gráfico para calcular esta distancia, lo único que tengo es que restar la distancia que recorrió el auto rojo a la distancia que recorrió el auto azul. Entonces la distancia entre el auto A y entre el auto B va a ser los 66,67 del auto rojo menos los 50 que recorrió el auto azul, y nos da que la distancia entre el auto A y el auto B es de 16,67 kilómetros, ¿sí? Entonces aquí tengo calculado la distancia X, que está representado en el gráfico, entre el auto azul y entre el auto rojo. Ahora en el mismo ejercicio nos pide que calculemos la distancia a la que se encuentra el auto A con el auto B, pero cuando viajan en sentido contrario. Pues como podemos observar, la distancia que recorrió el auto A es 50 kilómetros y la distancia que recorrió el auto B es 66 kilómetros. Aquí tengo la distancia que recorrió el auto A y la distancia que recorrió el auto B. Ahora nos toca ver cuando viajan en sentido contrario. Entonces obtenemos la estación. El auto azul viaja hacia la derecha, entonces recorre una cierta distancia. El auto amarillo viaja hacia la izquierda en sentido contrario y recorre también cierta distancia, y nos pide que calculemos la distancia que existe entre los dos autos, ¿sí?
qué distancia existe entre los dos autos, entre el auto A y entre el auto B. Si analizamos y observamos la figura, pues cada quien está yéndose en sentido contrario, por lo tanto, para poder calcular esa distancia, lo que necesito hacer es sumar la distancia que recorrió el auto A azul con la distancia que recorrió el auto amarillo, que sería el auto B. Entonces me quedaría que la distancia entre A y B es igual a los 66,67 kilómetros que recorre el auto amarillo más los 50 kilómetros que recorre el auto azul, dándome un total de 116,67 kilómetros, que vendría a ser la distancia que recorre el auto A con respecto al auto B, ¿sí? Entonces, entre el auto A y el auto B, después de 50 minutos, hay una distancia de 116,67 kilómetros. Y con eso tenemos desarrollado el ejercicio.